Buenos días, ingeniera. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a exponer sobre la práctica realizada en laboratorio sobre reacciones de lípidos. Estos son los integrantes. Siguiente. Introducción. Los lípidos agrupan a un conjunto muy heterogéneo de moléculas orgánicas cuya particularidad es que son insolubles o muy poco solubles en agua y muy solubles en compuestos orgánicos no polares. Son las biomoléculas más hidrofóbicas y con mayor poder energético a nivel celular. Precisamente la hidrofobicidad es una de sus propiedades más importantes. También son un grupo químicamente diverso y por tanto desempeñan funciones biológicas muy variadas. Siguiendo, en la siguiente práctica de laboratorio determinaremos algunas de las propiedades de los lípidos, por ello planteamos los siguientes objetivos. Determinar la solubilidad y saponificación de los lípidos e identificar cualitativamente estos mediante tinción con Sudán 3. Un marco teórico. La definición de los lípidos nos habla de que en biología y bioquímica un lípido es una macrobiomolécula que es soluble en solventes no polares. Y los solventes no polares son típicamente hidrocarburos usados para disolver otras moléculas de lípidos de hidrocarburos que no se disuelven fácilmente en agua, incluyendo ácidos grasos, ceras, esteroles, vitaminas liposolubles como vitaminas A, D, E y la K, monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos y fosfolípidos. La función de los lípidos incluye almacenamiento de energía, señalización y actúan como componente estructural de membranas celulares. Siguiente. Tenemos los ácidos grasos, que según Valdés del año 2006 menciona que los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono. Los ácidos grasos saturados solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono. Por ejemplo, tenemos que de este tipo de ácidos el mirístico presenta 14 carbonos, el palmítico 16 carbonos y el esteárico 18 carbonos. Y los ácidos grasos insaturados tienen uno o varios enlaces dobles en su cadena y sus moléculas presentan codos con cambios de dirección en los lugares donde aparece un doble enlace. Como ejemplo tenemos el oleico con 18 carbonos y un doble enlace, y el linoleico con 18 carbonos y dos dobles enlaces. Siguiente. Saponificación. Según Prior del 2006, define a la saponificación como el proceso que convierte mágicamente la grasa o el aceite en jabón limpiador. Esta transformación mágica no es otra cosa que una reacción química muy común y que consiste básicamente en lo siguiente, que los ácidos grasos más una solución alcalina nos da a obtener jabón más glicerina, como se observa en la imagen. Y solubilidad. Según Prior del 2006, menciona que las grasas son insolubles en agua. Cuando se agitan fuertemente en ellas se dividen en pequeñísimas gotitas formando una emulsión de aspecto lechoso que es transitoria, pues desaparece en reposo por reagrupación de las gotitas de grasa en una capa que por su menor densidad se sitúa sobre la del agua. Por el contrario, las grasas son solubles en los llamados disolventes orgánicos como el éter, benceno, xilol, cloroformo y etc. Siguiente. Técnica del Sudán 3. El Sudán 3 es un tinte diazo del tipo lisocromo, que es un tinte soluble en grasa, usado para marcar triglicéridos en secciones congeladas, algunos lípidos y lipoproteínas encuadernados de la proteína en secciones de la parafina. La técnica del Sudán 3 es un método utilizado generalmente para demostrar la presencia de grasas mediante la tinción de triglicéridos, aunque también tiñe otros lípidos.
Índice de refracción de aceites. El índice de refracción de aceites es característico dentro de ciertos límites para cada aceite, por lo que es un indicador de pureza del aceite. Este valor está relacionado con el grado de saturación, con la razón cis y trans de los dobles enlaces y puede estar influenciado por el daño que sufre el aceite tras la oxidación. El aparato que usan para medir el índice de refracción de aceites es el refractómetro, como se observa en la imagen. Siguiente. Doy pase a mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablarles sobre la experiencia 1 acerca de la prueba de saponificación. Los materiales tenemos el vaso precipitado, tenemos el mechero Bunsen y también los tubos de ensayo. También las pinzas. En el caso de los reactivos tenemos el hidróxido de sodio y 2 mililitros de aceite. Procedimiento. Primero vamos a colocar en un tubo de ensayo 2 mililitros de aceite y 2 mililitros de hidróxido de sodio disuelto al 20%. Segundo, vamos a agitar enérgicamente y colocar el tubo a baño María durante un tiempo de 20 a 30 minutos. Y como tercer paso, tenemos pasado ya el tiempo ya de que se haya el tiempo determinado ya del baño María. Durante ello se puede observar, como se puede ver, que van a haber 3 fases. En la inferior claramente se va a contener una solución de sosa sobrante junto con la glicerina formada, y la segunda fase es semisólida, que es el jabón formado, y la última fase se va a ver un aceite inalterado, ¿no? Y por último, pues aquí ya se va a ver completamente el jabón formado. Tenemos la reacción de síntesis. Como pueden ver en la primera imagen, tenemos al éster que con hidróxido de sodio va a dar formación a la glicerina más el jabón. Y también el éster, en este caso en la segunda imagen, podemos ver que el éster es un triglicérido, que más hidróxido de sodio, que viene a ser una base, nos daría el glicerol, o también llamado glicerina, más el jabón. En las observaciones se puede ver que cuando hemos disuelto la sosa cáustica, o sea el hidróxido de sodio, en estado sólido en agua, hemos observado que ha tenido una reacción exotérmica, ya que en la disolución del agua con el óxido de sodio se calienta para así poder desprender calor. Y en la segunda, al mezclar el aceite pues, con el hidróxido de sodio, obtenemos una mezcla de color amarillenta. Y cuando mezclamos la grasa, o sea, esta grasa con hidróxido de sodio, tenemos una mezcla aún más blanquecina. Cuando se calentó estas mezclas, pasado ya un tiempo determinado de 20 a 30 minutos, se pudo observar que en el recipiente hay 3 capas. La inferior, como les mencionaba, contiene la solución de sosa sobrante con la glicerina formada, y la intermedia es la semisólida, que está constituida más que todo por el jabón. Y la superior, que es amarillenta, es el aceite que no ha reaccionado. Esta reacción ha tenido lugar un proceso de saponificación, en la cual a partir de la grasa y el hidróxido de sodio se ha podido obtener jabón y glicerina. La hidrólisis alcalina de ésteres de los ácidos grasos y del glicerol conduce a la formación de estos sales de ácidos grasos, que son correspondientes a estas sales que también son conocidos como jabones. También pudimos observar que durante los 30 minutos aún no se formaban estos gránulos de jabón, y por ende también se amplió más el tiempo, aumentando 10 minutos más, es decir que el procedimiento se calentó durante 40 minutos, dado que en ese tiempo ya se pudo formar los gránulos así del jabón. Aquí podemos ver en la primera el video en donde se está viendo
la solución que está en baño María, que está iniciando. Y aquí podemos ver en la primera imagen, como les mencionaba, que más o menos aún no estaba tan formalizado el jabón, o sea, los gránulos, porque aún faltaba prolongar aún más el tiempo. En la segunda imagen podemos ver que ya durante los 20 a 30 minutos ya comenzó a formarse los gránulos de jabón, pero eran muy pocos, como se aprecia en la segunda imagen. Ya a partir de los 40 minutos se pudo apreciar aún más los gránulos de jabón que ya estaban más notorios en esta experiencia. Le doy paso a mi compañera. La experiencia vio dos, la atención. Los materiales utilizados en esta experiencia es el aceite, la tinta, solución alcohólica de Sudán y tubos de ensayo. En su procedimiento se dispone en una gradilla 2 tubos de ensayo colocando en ambos 2 mililitros de aceite. Luego se le añade a uno de los tubos de 4 a 5 gotas de la solución alcohólica de Sudán y al otro tubo se le añade 4 o 5 gotas de tinta roja y se agitan ambos tubos y se dejan reposar. Los resultados: en el tubo con Sudán 3 todo el aceite tiene que aparecer teñido, mientras que en el tubo con la tinta este se irá al fondo y el aceite no será teñido, así como vemos en las imágenes de abajo. Los lípidos se colorean selectivamente de rojo o anaranjado con el colorante Sudán. Esto es debido a que el Sudán es un colorante lipófilo, soluble en grasa. Por esa afinidad a los ácidos grasos, hace que la mezcla de estos con el colorante se ponga de color rojo, mezclándose totalmente y convirtiéndose en un colorante específico utilizado para revelar la presencia de grasas. En las siguientes imágenes vemos la solución del Sudán y del aceite, que está completamente rojo, y en la derecha la solución de la tinta y el aceite, que la tinta se fue para abajo, ahí se nota una separación. Me pasa mi compañera. Continuando con la exposición, voy a hablar de la experiencia 3, que es la solubilidad. Siguiente, por favor. Como materiales y reactivos tenemos tubos de ensayo, una gradilla, pipetas, como reactivos aceite de oliva, agua y un disolvente orgánico. En procedimiento, como primer paso, colocamos 2 milímetros de aceite de oliva en 2 tubos de ensayo. Como segundo paso, añadimos a uno de ellos 2 mililitros de agua y al otro 2 mililitros de disolvente orgánico. Como paso 3, agitamos fuertemente ambos tubos y dejamos reposar. Y por último, observamos los resultados y anotamos. Siguiente, por favor. Como observación tenemos que el aceite se disolvió en el disolvente orgánico. En cambio, no lo hizo en el agua. Se observó que subió a la parte superior del tubo del ensayo y eso se debe a su menor densidad. Y como explicación, en el tubo 1, que tiene el disolvente orgánico, no se ven las dos fases, mientras que en el tubo 2, que contiene agua, se generaron las dos fases porque los lípidos no son solubles en una solución acuosa. Continuando con las experiencias, la experiencia 4 trata de la refracción del aceite. Los materiales que se usaron en esta experiencia fueron el refractómetro, el aceite de oliva, la agua destilada y el algodón. El procedimiento fue el siguiente. Primero calibramos el refractómetro
Para ello se deposita unas gotas de agua destilada en el prisma principal y se deja reposar por 30 segundos para que se ajuste la temperatura ambiente del refractómetro. Luego se cierra la tapa y se ajusta el dial de calibración hasta que las líneas de sombra lleguen a la marca 0. Luego se abre la tapa y se limpia con un poco de algodón. Después de haberlo calibrado, colocamos unas cuantas gotas de aceite de oliva en el prisma y se cierra la cubierta. Después se realiza la lectura del índice de refracción. Para ello se mira a través del ocular y se ajusta la luz para que la línea entre la zona oscura y la de la luz esté enfocada. Una vez que esa línea se alinea con la de la escala, se puede observar el índice de refracción de la muestra del aceite de oliva. Y finalmente comparamos los resultados con los valores normales del valor del índice de refracción de la sustancia que se encuentra en este cuadro. Como observación y explicación, en observaciones, al usar el refractómetro y medir el índice de refracción de una muestra de aceite de oliva, nos dio un valor de 1.469 y pudimos observar que su valor se encuentra dentro de lo normal, ya que acá en el cuadro de aceite de oliva sus valores normales están entre 1.466 y 1.469 y todavía se encuentra dentro del rango. Esto quiere decir que el aceite es puro y todavía no pasó por una fase de oxidación. Como explicación, el índice de refracción es característico dentro de ciertos límites para cada aceite, por lo que es un indicador de pureza del aceite. Este valor está relacionado con el grado de saturación, con la razón cis-trans de los dobles enlaces y puede estar influenciado por el daño que sufre el aceite tras la oxidación. Cada aceite tiene un índice de refracción específico que se mide a una temperatura determinada para poder diferenciarlos. Acá algunas fotos. Esta es unas fotos de video. Este video es de la calibración del refractómetro. Ahí se le estaba echando agua destilada. Después tapábamos y dejábamos pasar unos cuantos segundos para luego limpiarlo y ya estaría calibrado. Acá ya se midió la refracción del aceite. Acá le añadieron unas cuantas gotas de aceite de oliva en el prisma y después se tapó y se midió la refracción moviendo el dial. Acá una foto de la experiencia que se realizó y acá el resultado de lo que se pudo observar en el refractómetro. Le doy pase a mi compañera, continuando con el cuestionario. En la actividad 1 tenemos ¿qué enzima logra en el aparato digestivo la hidrólisis de las grasas? Sería la lipasa, que es una enzima que se usa en el organismo para disgregar las grasas de los alimentos de manera que se puedan absorber. Su función principal es catalizar la hidrólisis de triacilglicerol a glicerol y ácidos grasos libres. Las lipasas se encuentran en gran variedad de seres vivos y su función principal de esta lipasa gástrica es ayudar a la absorción de grasas. ¿Qué pasa, mi compañero? Continuando con la segunda pregunta que nos menciona, indica lo que ocurre con la mezcla aceite Sudán 3 y aceite tinta y explica a qué se debe la diferencia entre ambos resultados. Primeramente, para responder esto tenemos que definir lo que sería el aceite, el Sudán 3 y la tinta china.
El aceite sería una sustancia grasa de origen mineral, vegetal, animal, líquida, insoluble en agua, combustible y generalmente menos densa que el agua, que está constituida por ésteres de ácidos grasos. Exactamente, el aceite de oliva se obtiene del fruto de olivo denominado olivo o aceituna. Casi la tercera parte de la pulpa de la aceituna es aceite. El Sudán 3 vendría a ser un colorante que se utiliza para detectar específicamente las grasas porque es lipofílico. Eso quiere decir que es soluble en las grasas. Al ser de color rojo, cuando se disuelve, tiñe las grasas de color rojo anaranjado. La tinta china es un polvo u hollín que se recoge de los humos producidos por la combustión de materias resinosas, denominado negro de humo. Disuelto en agua, no necesita aglutinante ya que las moléculas de carbono se encuentran en suspensión coloidal y al secarse forman una capa resistente al agua. Actualmente es habitual el uso de frascos de tinta china ya preparada, muy densa, se puede usar directamente o disolverse en un poco de agua. Sobre su diferencia en los resultados, el colorante Sudán 3 logró teñir el aceite y se observó un color rojo anaranjado debido a que este colorante puede detectar las grasas y el aceite sería una de ellas. Y al ser un lipofílico, este es soluble en las grasas, como el aceite. Lo cual en este caso nuestra muestra era una sustancia grasa, por ello la muestra se tiñó de ese color. En el caso de la tinta china, sabemos que el colorante sí es soluble en el agua, ya que está hecho a base de agua, por lo tanto se mezcla en el agua y no con el aceite. Por esta razón, al añadirle la tinta china a la muestra, al aceite de oliva, esta se fue al fondo del tubo de ensayo y el aceite permaneció arriba. Por esto es insoluble en aceite y también por la densidad fue que se ve que reposa en el fondo del tubo de ensayo, ya que el aceite es menos denso. Le doy pase a mi compañera. En la pregunta 3, ¿qué ocurre con la emulsión de agua en aceite transcurridos unos minutos de reposo y con el benceno y aceite? ¿A qué se deben las diferencias observadas entre ambas emulsiones? Una emulsión de agua y aceite no se combina porque el aceite es una sustancia no polar y se eleva sobre el agua al ser de menor densidad. Y una emulsión de aceite y benceno sí se combina porque es una sustancia liposoluble. Eso quiere decir que es un solvente orgánico no polar. La diferencia de las emulsiones con el agua y el aceite es el benceno, que es no polar al igual que el aceite, a diferencia del agua que no lo es. Al pasar unos minutos de reposo, esa emulsión desaparece por la reagrupación de las gotitas de grasa en una capa, que por ser menos densa se sitúa sobre el agua de mayor densidad. Aparece una disolución homogénea, puesto que el aceite se disuelve en el benceno, sustancia orgánica y apolar al igual que el aceite. Por la solubilidad de las grasas, insoluble en el agua y por lo tanto no se mezcla con ella, y solubles en disolventes apolares como él. Bien, concluimos que en base a la realización del presente laboratorio podemos concluir lo siguiente. La saponificación es una reacción de un ácido graso entre aceite y una base que es hidróxido de sodio. Y las grasas se combinan con los iones de sodio del hidróxido y al reaccionar con el hidróxido de sodio produce una sal que es el jabón y otro producto secundario que es la glicerina. Segundo punto, la naturaleza polar de los lípidos se debe a la presencia de residuos de ácidos grasos que contienen largas cadenas hidrocarbonadas alifáticas, que estos se disolverán solo con solventes de similar naturaleza. Esto se puede observar en la actividad número 3 de solubilidad de los lípidos, en donde el aceite fue disuelto por el ciclohexano, que es un solvente apolar, que estos solventes apolares tienen la capacidad de disolver una cantidad suficiente de aceite como para dejar un depósito al evaporarse. También se determinó que las grasas
sufren coloración con el Sudan 3, puesto que es un compuesto utilizado especialmente para los lípidos. Y el índice de refracción de cada aceite permite también caracterizar el aceite, ya que se considera como un parámetro que muestra la calidad de un producto. La veracidad de la calidad del aceite se demuestra si su valor de IR se encuentra entre el límite establecido. De lo contrario, se considera de mala calidad o que sufrió alguna modificación durante su procesamiento. Estas son las fuentes bibliográficas. Y eso es todo. Gracias.